Explicación de la práctica 5. Módulo Bluetooth. Control de LEDs y servomotor a distancia. Serie número 1. Encendido y apagado de LEDs. El sistema permite encender o apagar 5 LEDs de diferentes colores: verde, amarillo, rojo, azul y blanco, por medio de un control a distancia. Con el empleo del módulo Bluetooth, la placa Arduino puede conectarse a otros dispositivos por medio de Bluetooth. Es por ello que también es necesario un dispositivo teléfono móvil con un software que permite el envío y la recepción de datos, comandos e instrucciones con la placa Arduino. Dentro de la aplicación o software se presenta una interfaz con diversos botones y deslizadores, los cuales se pueden manipular para que tengan la función de enviar caracteres, es decir, comandos, al módulo Bluetooth, y este a su vez lleve las instrucciones a la placa Arduino. Las instrucciones consisten en encender o apagar cada LED según los siguientes caracteres. Para el LED verde, el carácter que enciende o apaga es el carácter G mayúscula. Para el LED amarillo, encender o apagar es el carácter Y mayúscula. Para el LED rojo, el carácter R mayúscula. Para el LED azul, el carácter B mayúscula. Y por último, para el LED blanco, el carácter W mayúscula. El circuito consiste en una fuente de alimentación externa de 5 voltios, la cual alimenta nuestro módulo Bluetooth. Este mismo está conectado a Arduino por medio de los pines de transmisión TX y el pin de recepción RX. Por otra parte, el Arduino utiliza la librería software serial para que los pines digitales 12 y 11 tengan la función de TX y RX respectivamente, propias de la comunicación serial. Es por ello que el pin 12 con la función de transmisión está conectado al pin RX del módulo Bluetooth, mientras que el pin 11 con la función de recepción de datos está conectado al pin TX del módulo Bluetooth. Cada uno de los LED en su pin ánodo están conectados a un pin digital de Arduino. El LED verde está conectado al pin 10, el LED amarillo al pin 9, el LED rojo al pin 8, el LED azul al pin 7 y finalmente el LED blanco al pin número 6. En el código incluimos la librería software serial, la cual nos permite utilizar los pines digitales como transmisión y recepción para una comunicación serie. Creamos un objeto dispositivo BT del tipo software serial, el cual será nuestro módulo Bluetooth, que estará conectado al pin RX y TX que hemos establecido, es decir, 11 y 12. Luego declaramos las variables de los pines. Para el LED verde, el pin número 9, LED amarillo, para el LED verde el pin número 10, para el LED amarillo el pin número 9, para el LED rojo el pin número 8 y para el LED azul el pin número 7, así como el pin número 6 para el LED blanco. Luego una variable del tipo carácter que se llama comando, el cual almacenará el carácter recibido por el módulo Bluetooth. En la configuración iniciamos el módulo Bluetooth a 38.400 baudios de operación y determinamos cada uno de los pines de los LED como salida. En el programa principal evaluamos si existe un carácter o información disponible por el Bluetooth, es decir, si se ha recibido un carácter por parte del módulo Bluetooth. De ser así, lee el carácter y lo almacena. Luego, con una sentencia switch, evaluamos el carácter comando. En el caso que el carácter sea G mayúscula, leerá el estado actual del LED y lo cambiará por el opuesto. Es decir, si el LED se encuentra encendido, lo apagará. Si el LED se encuentra apagado, lo encenderá. De esa forma evaluará también si el LED se encuentra encendido, enviará el mensaje de que dicho LED se ha encendido. En el caso contrario, enviará el mensaje LED apagado. Para los casos siguientes, evaluará si el carácter es Y mayúscula, entonces la operación será la misma que el primer caso, pero para el LED amarillo. Evalúa el estado actual del LED amarillo,
y cambia al valor opuesto. Luego evalúa si el LED ha quedado encendido para enviar el mensaje de LED encendido. En el caso contrario, enviará el mensaje de LED apagado. Para el caso en que el carácter sea R mayúscula, realizará la misma operación para el LED rojo. En el caso que el carácter sea B mayúscula, realizará las instrucciones para el LED azul. Y finalmente, en el caso que el carácter sea W mayúscula, realizará las instrucciones con el LED blanco. Veamos el funcionamiento. Este es el funcionamiento del sistema. Podemos ver en nuestra aplicación de control por Bluetooth que disponemos de 5 botones. Cada uno de los botones corresponde a uno de los LED. Si presionamos el botón del color verde, este se encenderá e indicará el mensaje en el monitor serie LED verde encendido. Este mensaje es enviado por el módulo Bluetooth. De igual forma, si presionamos el botón, este se apagará. Podemos encender y apagar cada uno de los LED. Podemos también encenderlos todos al mismo tiempo y apagarlos de esa forma. Para cada uno de los botones se mostrará el mensaje si está encendido o si está apagado. Serie número 2. Control de un LED RGB. El sistema permite variar la intensidad de cada uno de los LEDs internos de un LED RGB. La variación de los niveles de color rojo, verde y azul posibilita la creación de diversos colores. La intensidad de cada color se regula mediante modulación de ancho de pulso o PWM. En cuanto a la aplicación de control por Bluetooth, se dispone de 6 botones, 2 por cada color, los cuales tienen la función de aumentar o disminuir cada nivel de color. Este último está medido en una longitud de bits que va desde 0 a 255, por lo que los caracteres enviados desde el dispositivo controlador aumentan o disminuyen de 16 en 16 bits este valor. Una tabla muestra las características de estos comandos. En el caso del LED rojo, aumentar 16 bits corresponde al carácter R mayúscula, mientras que disminuir 16 bits corresponde al carácter R minúscula. En el caso del LED verde, el aumentar corresponde al carácter G mayúscula y el disminuir al carácter G minúscula. Finalmente, para el LED color azul, aumentar se le atribuye al carácter B mayúscula y disminuir se le atribuye al carácter B minúscula. El nivel de cada color se muestra en una pantalla LCD conectada por medio de una interfaz I2C a Arduino. El circuito consiste en una fuente de alimentación externa de 5 voltios que alimenta tanto nuestro Bluetooth como la pantalla LCD. El pin SDA de la interfaz I2C de nuestra pantalla está conectado al pin analógico A4 o al pin SDA al otro extremo del Arduino. El pin SCL de la pantalla se conecta a la entrada analógica A5, que también puede estar conectado al pin correspondiente SCL al otro lado del Arduino. El módulo Bluetooth se conecta de la misma forma que la serie anterior. El pin de transmisión se conecta al pin número 11, mientras que el pin de recepción de datos del módulo al pin número 12 de Arduino. Cada uno de los LED internos del LED RGB se conecta a un pin digital. En este caso, el pin del color rojo se conecta al pin número 3 de Arduino, el color verde al pin número 5 y el pin azul al pin número 6. En el código incluimos la librería Liquid Crystal I2C para poder operar con la pantalla por medio de comunicación I2C. Incluimos de igual forma la librería Software Serial, que nos permite utilizar los pines 11 y 12 como recepción y transmisión de datos serie. Creamos nuevamente el dispositivo Bluetooth con los pines mencionados anteriormente y un objeto Liquid Crystal I2C llamado LCD, el cual contiene la dirección I2C de nuestra pantalla, el número de columnas y el número de filas.
creamos tres constantes que serán los pines a los cuales se dirige cada uno de los colores. El pin 3 para el control del LED rojo, el pin 5 para el LED verde y el pin número 6 para el LED azul. Asimismo, creamos una variable red nivel que determina el nivel de rojo que será emitido por el LED RGB. Así también una variable green nivel que determina el nivel de verde y una variable blue nivel que determina el nivel de azul. Es imprescindible una variable carácter llamada comando, la cual almacenará el carácter enviado desde el dispositivo de control. En la configuración iniciamos la pantalla LCD, activamos la luz de fondo de la misma y limpiamos la pantalla si es que existe alguna presencia de un carácter. Iniciamos el dispositivo, el módulo Bluetooth a 38.400 baudios de operación y establecemos los pines de los LED correspondientes como salida. En el programa principal evaluamos siempre al inicio si el módulo Bluetooth recibe un carácter. De ser así, lee el carácter y lo almacena. Luego, con una sentencia switch, evaluamos dicho carácter. En el caso que el carácter sea R mayúscula, aumentará el nivel de rojo en 16 unidades. Si el nivel de rojo sobrepasa los 255, que es el máximo, define o fija el nivel a 255 para no sobrepasarlo. De igual forma, envía un mensaje al monitor serie del dispositivo controlador que indica que se ha alcanzado el máximo junto con un salto de línea. En el caso que el carácter sea R minúscula, disminuirá el nivel de rojo en 16 unidades. Si este nivel de rojo es menor a 0, entonces define y fija el nivel a 0 para no obtener valores negativos. En este caso envía también un mensaje de que se ha alcanzado el límite, en este caso el límite mínimo, junto con un salto de línea. En el caso que el carácter sea G mayúscula, aumentará 16 el nivel de verde. Si el nivel de verde supera 255, se fija a 255 y se envía el mensaje del límite máximo alcanzado. En el caso que el carácter sea G minúscula, se disminuirá en 16 el nivel de verde y se evalúa si el nivel resultante es menor a 0, entonces se fija el nivel a 0 para no sobrepasarlo. Y de igual forma se envía un mensaje que indica el límite mínimo alcanzado. En el caso que el carácter recibido sea el carácter B mayúscula, aumentará el nivel del color azul en 16 unidades y evaluará de igual forma si sobrepasa 255 para fijarlo a 255 y enviar el mensaje del límite alcanzado. En el caso que el carácter sea B minúscula, disminuirá el nivel de color azul en 16 y evaluará si el nivel resultante es menor a 0 para fijarlo a 0 y enviar un mensaje de que se ha alcanzado el límite mínimo. Para la pantalla es necesario fijar el cursor en la pantalla columna 1 y la fila 0, emitir el mensaje de que se imprimirá el nivel de rojo y una evaluación que imprime un espacio o dos espacios dependiendo si este nivel es menor a 100 o menor a 10. Finalmente se imprime el nivel de rojo y para la impresión del nivel verde se fija el cursor en la columna 9 y la fila 0, se indica que se imprimirá el nivel verde y de igual forma se evalúa este nivel si es menor a 10 y menor a 100 para imprimir ya sea dos espacios o un espacio respectivamente. Finalmente se imprime en la pantalla el nivel de verde. Para la impresión del nivel azul se fija el cursor en la columna 5 en la fila número 1, se indica que se imprimirá este nivel de azul y se evalúa si este nivel de azul es menor a 10 y menor a 100 para imprimir uno o dos espacios. Luego se muestra dicho nivel azul en la pantalla. Finalmente,
las funciones de modulación de ancho de pulso, analog write, la cual envía una señal analógica a cada uno de los pines rojo, verde y azul, definidos por la variable red nivel, las cuales contienen el porcentaje o el valor analógico correspondiente según sea determinado antes por los comandos. Veamos el funcionamiento. Este es el funcionamiento del sistema. Podemos ver en nuestra aplicación de control por Bluetooth que disponemos de 6 botones. Cada par de botones tiene la función de aumentar o disminuir el nivel de intensidad de cada uno de los LED internos del LED RGB o tricolor. El primer par de botones se encarga de disminuir o aumentar el nivel de rojo. El segundo par de botones se encarga de aumentar o disminuir el nivel de verde y el último par de botones de aumentar o disminuir el nivel de azul. Este nivel de intensidad de cada uno de los colores se muestra en la pantalla LCD. Podemos también notar que si disminuimos el nivel del rojo, se muestra un mensaje por el monitor serie de que el rojo está al mínimo nivel y no cambian las mediciones de la pantalla. Esto es así tanto para disminuir el nivel del color verde y disminuir el color azul. Esto en el caso que se quiera disminuir el nivel y ya se encuentra al mínimo. Podemos aumentar el nivel del rojo y podemos ver cómo el LED aumenta de intensidad en cuanto al color rojo. Cuando el color rojo alcance el máximo, que es 255 a nivel de bits, se nos mostrará un mensaje en el monitor serie que indica que el rojo está a nivel máximo. Podemos ahora empezar a aumentar el nivel del color verde y de igual forma, cuando se alcance el máximo de color verde, se mostrará el mensaje en el monitor serie que el color verde también se encuentra en el máximo. Podemos empezar a aumentar el nivel del color azul, el que de igual forma indicará cuando se haya alcanzado el nivel máximo de color azul. Ahora queda a disposición de cada persona disminuir o aumentar el color y la intensidad del LED para formar distintas tonalidades y colores. Podemos ver que en la pantalla siempre se muestra el nivel de cada uno de los colores. Serie número 3. Control de un servomotor. El sistema permite controlar la posición en grados de un servomotor. Para ello, la aplicación de control por Bluetooth dispone de un deslizador y 4 botones cuya función es la de ajustar la posición del servomotor. Tanto el deslizador como los botones utilizan caracteres diferentes de la siguiente forma. El deslizador cuenta con 5 posiciones. La posición 1 se activa con el carácter 0 y ajusta el ángulo a 0 grados. La posición 2 utiliza el carácter 1 y ajusta el ángulo a 45 grados. La posición 3 utiliza el carácter 2 y ajusta la posición a 90 grados. La posición 4 utiliza el carácter 3 y ajusta el ángulo a 135 grados. Finalmente, la posición 5 utiliza el carácter 4 y ajusta el ángulo a 180 grados, que es el máximo. Los botones, por otra parte, tienen la función de aumentar el ángulo o disminuirlo de forma gradual. En este caso se disponen de 4 botones. El botón de más 10 grados aumenta precisamente 10 grados del ángulo y utiliza el carácter M mayúscula. Por otra parte, para disminuir 10 grados del ángulo se utiliza el carácter M minúscula. Para aumentar solamente 1 grado en el ángulo se utiliza el carácter N mayúscula
mientras que para disminuirlo 1 grado se utiliza el carácter n minúscula. El circuito consiste en la fuente de alimentación externa de 5 voltios para alimentar tanto el módulo Bluetooth como el servomotor. El pin de transmisión del módulo Bluetooth se conecta al pin 11, que es la recepción de Arduino, y el pin de recepción de datos del módulo se conecta al pin 12, que funciona como transmisión para el Arduino. El servomotor se conecta a positivo y a negativo para ser alimentado, y su pin de señal está conectado al pin número 2 de Arduino. Este pin no necesariamente debe tener las capacidades de modulación de ancho de pulso, ya que se utiliza la librería servo.h para poder operar con este motor. En el código incluimos la librería software serial para poder utilizar los pines antes mencionados para la comunicación serie del Arduino. Incluimos también la librería servo.h que nos permite operar con diversos tipos de servomotores. Incluimos el objeto del tipo servo llamado servomotor, el cual es nuestro motor utilizado, y creamos nuevamente el dispositivo Bluetooth conectado a los pines antes mencionados como RX y TX. Creamos una constante, la cual es el número de pin 2 para el control y la señal del servomotor. Una variable ángulo, la cual determina el ángulo de la posición de nuestro servomotor. Inicialmente estará a una posición de 90 grados. La variable comando, que es un carácter, almacena el carácter recibido por el módulo Bluetooth. En la configuración iniciamos el módulo Bluetooth a 38.400 baudios de operación y adjuntamos los datos de nuestro servomotor, el pin de control y señal. En la función principal realizamos una evaluación de si el módulo Bluetooth recibe un carácter. De ser así, lee el carácter y lo almacena. Luego, por medio de la sentencia switch, evaluamos el comando carácter, de manera que si el carácter es M mayúscula, aumenta el ángulo en 10 unidades. Si el ángulo supera los 180 máximos, entonces se fija el ángulo a 180 y se envía el mensaje del límite alcanzado junto con un salto de línea. En el caso que el carácter sea M minúscula, se disminuye el ángulo en 10 unidades y se evalúa si el ángulo llega a ser menor que 0 para fijar el ángulo a 0 y no sobrepasar el límite. De igual forma envía el mensaje de que se ha alcanzado el límite mínimo junto con un salto de línea. En el caso que el carácter sea N mayúscula, aumentará el ángulo en 1 grado. Además se evalúa si el ángulo supera los 180 máximos para fijar el ángulo a 180. Así también envía un mensaje de que se ha alcanzado el límite máximo. En el caso que el carácter sea N minúscula, disminuirá el ángulo en 1 grado. Evaluará si el ángulo es menor a 0 y fijará este ángulo a 0. De igual forma envía el mensaje de que se ha alcanzado el límite mínimo para los grados. En el caso que el carácter sea el número 0, fijará el ángulo a 0 grados, que es la posición número 1 del deslizador. De igual forma enviará un mensaje de que se ha alcanzado el límite mínimo. En el caso que el carácter sea 1, se fijará el ángulo a 45 grados y se enviará el mensaje de dicha posición. Si el carácter es 2, fijará el ángulo a 90 grados y se enviará el mensaje de la posición. Si el carácter es 3, fijará el ángulo a 135 grados y enviará el mensaje de la respectiva posición. Finalmente, si el carácter es 4, fijará el ángulo a 180 grados y enviará el mensaje de que se ha alcanzado el límite máximo. Finalmente, para poder posicionar el eje del servomotor al ángulo determinado, se utiliza la función .write, que utiliza la variable ángulo que ha sido determinada anteriormente por los comandos recibidos. Veamos el funcionamiento.
Este es el funcionamiento del sistema. En nuestra aplicación de control por Bluetooth contamos con un deslizador. Este cuenta con 5 posiciones, las cuales corresponden a una posición distinta para el servomotor. La posición 1 del deslizador ajusta el servomotor a 0 grados, la posición 2 a 45 grados, la posición 3 a 90 grados, la posición 4 a 135 grados y por último la posición 5 a 180 grados, que es el máximo del servomotor. Asimismo, contamos con 4 botones. Cada par de botones tiene la función de aumentar o disminuir una cierta cantidad de grados para el servomotor. El primer par de botones disminuye o aumenta de 10 en 10 la posición del servo, y el otro par de botones aumenta o disminuye de 1 en 1 el ángulo de posición del servo. Probamos primero el deslizador colocándolo en la posición 1 y recibimos un mensaje por el monitor serial que nos indica que la posición del servomotor es de 45 grados. Ahora la posición es 90, ahora es 135 y finalmente 180. Podemos ir en sentido contrario, disminuyendo la posición del servomotor. De igual forma, podemos aumentar de 10 en 10 la posición del servomotor hasta llegar a un máximo de 180 grados. De ser así, recibiremos un mensaje en el monitor que nos indica que la posición máxima se ha alcanzado, que es de 180. Así también podemos disminuir de 10 en 10 la posición del servomotor. Los otros botones aumentan o disminuyen de grado en grado la posición del servomotor. Sin embargo, ya que el servomotor no es capaz de ejecutar esta precisión en grados, no podemos notar a simple vista el cambio en la posición.